Bien, hermanos, shalom a todos. Qué bueno verles en este día. Es una gran bendición estar otra vez para volver a reanudar la serie que hemos comenzado sobre la división o la separación entre el pueblo judío y el cuerpo del Mesías, entre el cristianismo y el judaísmo, ¿verdad? Esta sería la sesión número 10 y hemos visto muchas razones que contribuyeron a la separación. Como vimos, la separación no se dio en un día, sino que fue un largo proceso que comenzó, podríamos decirlo, en el año 62 y culminó en el año 135. Lo que se dio de ahí en adelante solo fue el resultado de todo lo que había ya sido sembrado en estos años. Hemos visto varias cosas hasta el día de hoy, como por ejemplo la primera revuelta judía, Fiscus Judaicus, la persecución que Domiciano hizo, y también en la última sesión que tuvimos, en la última enseñanza, vimos la famosa Birkat Haminin, la cual declaró oficialmente en Yavne a los creyentes en Yeshua como personas no bienvenidas, tanto judíos como no judíos. A partir de la Birkat Haminin, aproximadamente en el año 98, se declara oficialmente a los creyentes como fuera de las barreras del judaísmo normativo con la Birkat Haminim. Obviamente eso supuso golpe, una herida. Vimos como un Hassan, alguien que estaba llevando la oración, podía omitir cualquiera de las bendiciones menos la Birkat Haminim, porque eso lo hacía sospechoso de ser parte de los herejes, de un grupo no permitido. Y obviamente eso terminaría de fragmentar la relación que ya estaba muy dañada debido a lo que había pasado con Domiciano. Y hemos llegado quizás a las últimas tres cosas que contribuyeron en darle el toque final a la separación entre judíos y cristianos. Hoy veremos una de las cosas que considero algunas veces se olvida en muchos estudios sobre la separación, otras veces se menciona, pero quizás no se entiende la trascendencia que tiene. Desde el inicio del movimiento de nuestro santo maestro Yeshua, Jerusalén jugó un rol esencial, fue central, ¿verdad? Fue en la Santa Ciudad donde la predicación sobre su resurrección comenzó a pocos días de haber ocurrido. Fue ahí donde se encontraba, por así decirlo, el cuartel general de los discípulos. Pablo llegó ahí, se nos informa, él escribe en Gálatas que llegó a reunirse con Pedro y Jacobo, y ahí oyó personalmente el testimonio de ambos. Jacobo el justo y luego Shimón bar Clofos fueron los líderes de los judíos creyentes en Yeshua desde la ciudad, y por extensión también los líderes de las comunidades de gentiles creyentes que iban emergiendo. Y ellos eran los que tenían la rol central. Jacobo siempre era respetadísimo en todos los lugares, y luego a su muerte Shimón bar Clofo lo sucedió. Y uno de los impactos más grandes que tuvo la primera revuelta judía, quizás el mayor, y la destrucción del templo para el cuerpo del Mesías, fue la pérdida de la influencia de una autoridad central de los discípulos judíos desde Jerusalén. Recuerden que al inicio vimos cómo los discípulos habían huido a Pela de Decápolis debido a una revelación que ellos tuvieron antes de que iniciara la guerra que derivaría en la destrucción del templo. Entonces ellos huyen a Pela y ahí hay un quiebre de la autoridad central. Todas las comunidades, tanto judías como gentiles que iban emergiendo con el trabajo de Pablo, Silas, Bernabé, todas veían a Jerusalén como su comunidad madre. Ahora, el problema es que con la primera revuelta judía, los discípulos guiados por Shimón bar Clofo huyen a Pela de Decápolis y hay un quiebre en la comunicación. Y a pesar de que se nos reportan que muchos de los discípulos judíos retornaron a Jerusalén en el año 73, de hecho construyeron una sinagoga en Jerusalén, y hasta el día de hoy se ha encontrado y hay mucha evidencia que respalda que lo que hoy se conoce como la tumba del rey David no es la tumba del rey David. De hecho fueron los cruzados los primeros en llamarle a relacionarla con David en el siglo X. Y hay mucha evidencia arqueológica que ese lugar que hoy se le llama la tumba de David fue la sinagoga de los apóstoles. De hecho, así se le refiere en muchos documentos arqueológicos.
Y a pesar de que los discípulos volvieron en el año 73, su influencia empezó a decrecer con el paso del tiempo, debido al quiebre de la comunicación que había habido entre las comunidades por causa de la guerra. Aparte de eso, recuerden que las ciudades de la diáspora como Alejandría, como Antioquía, Damasco, habían masacrado brutalmente a la población judía. Y en Antioquía, de hecho, no se dio contra la comunidad judía, sino todo lo contrario, contra los creyentes gentiles que creían en Yeshua y que guardaban el Shabbat. Como hemos visto, si se recuerdan, en Antioquía de Siria hubo una ley que pasó un judío apóstata que se llamaba Antíoco de Antioquía, y él prohibió celebrar el Shabbat a todos los no judíos de Antioquía. Obviamente un creyente gentil guardando el Shabbat iba a ser objeto de persecución y podía pagar con su vida. Y el antisemitismo y la persecución de Domiciano es el otro factor que dañó mucho al cuerpo del Mesías y a sus autoridades originales. Y como consecuencia natural de estas cosas, hemos visto que los creyentes gentiles obviamente empezarían a alejarse por motivos sociológicos, como el temor a ser perseguidos por su asociación con el pueblo judío. Es lógico, ¿verdad? Si el pueblo judío se rebela contra Roma y entonces en mi ciudad, en un gesto de solidaridad con César, todos los antisemitas empiezan a hacer masacres de judíos y ya no ni siquiera van a diferenciar entre quién es judío y quién no lo es. Para ellos, por motivos prácticos, todo aquel que va a la sinagoga es judío, todo aquel que actúa, como dicen los eruditos, a pesar de que no es judío, pero actúa judíamente, va a ser eliminado juntamente con ellos. Entonces, obviamente, hay un factor sociológico ahí de que si están persiguiendo al pueblo judío y estoy a punto de que mi piel esté en peligro, entonces obviamente hay una motivación natural para empezar a alejarse del pueblo. Luego llegó el temor a tener que pagar el fiscus judaicus y otras motivaciones psicológicas. Obviamente había mucho trauma y todo eso. Y habían razones lógicas, naturales, para que la separación con el pueblo judío empezara en los días de la primera revuelta judía. Ahora, estos son motivos sociológicos, psicológicos, pero un hombre, como ningún otro, creo yo, sería responsable de darle una justificación teológica a esta separación. En otras palabras, una cosa es alejarse del pueblo judío por motivos prácticos, por motivos de estrategia para sobrevivir, para salvarme y a mi familia. Y otra cosa es darle una justificación bíblica a esa separación. En otras palabras, hubo un hombre que dijo, esto no solamente es una buena idea, de hecho es lo que debe de hacerse. Es la voluntad de Dios separarse del pueblo judío, ya que nosotros somos algo completamente distinto. Y este hombre es alguien que llegó a tener mucha influencia. Algunas veces, por ejemplo, la primera vez que yo leí de él, siempre me pregunté en los inicios de mis estudios, ¿por qué él sería por qué este aparente hombrecillo nace de la nada y de repente tiene un gran impacto? ¿Por qué él causaría un impacto tan grande? Y su nombre es Ignacio de Antioquía. De hecho, hay un erudito que se llama Magnus Serenholm, que hizo un libro llamado La formación del cristianismo en Antioquía. Así se llama el libro. Esto es curioso para algunos. Por ejemplo, la mayoría piensa que el cristianismo inició en Roma o en Nicea en el 325, y eso es algo que yo oí, de hecho, muchas veces. De hecho, yo escuché muchas veces que Constantino había creado el cristianismo, ¿verdad? Habrán escuchado muchas veces eso. Cuando yo comencé a estudiar las raíces judías de la fe, oí que la separación del judaísmo y el cristianismo había sucedido en el siglo IV, particularmente con Constantino y en el concilio de Nicea. De hecho, hemos leído ese concilio cuando Constantino dice, nosotros no tenemos que ver nada con esa chusma de judíos, el camino que Dios ha hecho para nosotros es distinto. Constantino hace del cristianismo la religión imperial, publica el decreto de tolerancia, haciendo que por fin, después de siglos, el cristianismo sea una religión legítima, ya no sea una superstitio ilícita, sino que un cristiano pueda ser cristiano sin temor a perder su vida. Y entonces, en esta creencia, Constantino prácticamente ordenó la separación entre el cuerpo del Mesías y el pueblo judío casi que por decreto.
Ahora, al avanzar en mis estudios, leyendo al gran comentarista mesiánico Daniel Thomas Lancaster y también a otros, pude ver claramente que la separación había sucedido no en el año 325, sino casi 200 años atrás. Lo de Constantino fue simplemente el último clavo en el ataúd, por así decirlo. Pero la separación había pasado mucho tiempo antes, había tenido lugar con un doloroso divorcio que se gestó entre los años 62 al 135. Ahora, ¿por qué podemos estar seguros? Ustedes se preguntarán, ¿por qué estamos seguros que la separación no fue en el 325, sino que había ocurrido mucho tiempo atrás? Bueno, hay tres maneras de saberlo. Cuando uno lee los escritos de cristianos del siglo II, por ejemplo, mucho tiempo antes del Concilio de Nicea, se da cuenta que habían ya muchos líderes gentiles, creyentes del siglo II, que tenían una visión condescendiente, peyorativa del judaísmo y consideraban la Torá como una señal puesta por Hashem como un castigo al pueblo judío. Por ejemplo, en el famoso libro de Justino Mártir, un cristiano, un líder cristiano en Roma, que vivió en el siglo II, ahí por el 185, él tiene un libro que se llama Mis diálogos con Trifo, el judío. Hay algunos que creen que este Trifo es ningún otro que Rabí Tarfón, que se menciona en la Mishnah. Y en los diálogos con Trifo, el judío, Justino Mártir exhibe una total desconexión con el judaísmo. Él dice que, de hecho, el Eterno les dijo a los judíos que utilizaran tzitzit, que utilizaran tefilín y que guardaran todos los mandamientos de la Torá como castigo para marcarlos, como de alguna manera señalarlos para que su persecución fuera fácil. Una locura increíble y no se puede creer que Justino diga semejante cosa. De hecho, en los diálogos con Trifo, el judío Trifo le hace ciertas preguntas y cuando Justino contesta, uno se pregunta, ¿cómo es posible que en tan poco tiempo haya habido una tergiversación tan grande? Justino predica abiertamente la doctrina de reemplazo diciendo que el pueblo judío ha sido desechado por Dios y que ahora los cristianos han tomado el lugar del pueblo elegido, de ser un nuevo Israel. También la pseudoepístola de Bernabé, que fue hecha en el siglo II, obviamente no es escrita por Bernabé, por eso se llama pseudoepístola de Bernabé. Alguien queriendo popularidad hizo un libro y para que pegara, para que se hiciera popular, le dio el nombre de Bernabé, ¿verdad? Como que alguien de nosotros hiciera un libro y dijera, este es el libro que escribió Matusalén, la carta de Matusalén a los colombianos. Y entonces dice, wow, mira, Matusalén hizo un escrito. Entonces, obviamente, como nadie va a dar como divinamente inspirada a la carta de un don nadie, entonces se utilizaba a los nombres de los apóstoles para ganar popularidad. Bueno, la pseudoepístola de Bernabé también exhibe una total desconexión de la Torá, y esto fue muchos años antes del 325. Ahora, sin duda alguna, fue Ignacio la primera voz, y no solamente la primera voz, sino la más importante para impulsar la separación y justificación teológica con una lectura particular, radical, de las cartas de Pablo y del resto de la Biblia. De hecho, Ignacio es alguien que estaba obsesionado con Pablo, es un wannabe de Pablo, escribe como Pablo, quiere sonar como Pablo, aspira a ser como Pablo. Si uno lee las cartas de Ignacio, parecieran una copia a papel carbón de los vocablos que Pablo usa, solo que totalmente descontextualizados. Y Ignacio creía con todo su corazón que él estaba interpretando bien a Pablo. Él veía las ocasiones donde Pablo dice, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, y todos esos versos que nosotros ya conocemos. Ignacio fue uno de los primeros en interpretarlos de la manera en como el cristianismo los interpreta el día de hoy. Y Ignacio es un curioso hombre, porque por un lado, él fue una persona muy recta. Moralmente hablando, Ignacio era intachable. Moralmente hablando, Ignacio era una persona increíblemente íntegra
increíblemente recta. Tanto es así que los creyentes le daban el sobrenombre de Theophorus, que significa el portador de Dios. Algo así como que el Espíritu de Dios era portado en su cuerpo, y era una persona increíblemente ética, era intachable moralmente hablando. No solamente eso, estuvo dispuesto a dar su vida. En el año 107 fue sentenciado a morir devorado por las bestias en Roma. Y no solamente estuvo dispuesto a hacerlo, caminó desde Antioquía en una especie de procesión a la cual Trajano lo hizo objeto, y fue en una especie de marcha de su propia muerte desde Antioquía hasta Roma para ser devorado por las bestias. Y no solamente lo hizo de manera valerosa, de manera estoica. Entonces uno dice, no se puede decir que Ignacio no era un creyente comprometido, era tan comprometido que gustosamente, cuando se dio su sentencia de morir siendo devorado en Roma, él estuvo de hecho no triste, de hecho estuvo contento, y estuvo tan contento de ser partícipe, de dar un testimonio por el maestro a la altura de los grandes apóstoles Pedro y Pablo, decía él. Entonces, ¿cuántas personas de las que hay en nuestras comunidades se mantuvieran firmes si tuvieran que enfrentar la persecución que aguantó Ignacio, e ir estoicamente sin ningún problema a morir devorado por leones? Esa es una pregunta que yo me la he hecho mucho. No se puede decir que Ignacio no es un creyente genuino, no se puede decir que Ignacio no era una persona malvada y una persona que literalmente quería hacer daño. Pero ese es un lado de Ignacio. El otro lado, la otra cara de la moneda, no es moralmente hablando, él era muy bueno, él era muy íntegro, pero teológicamente hablando, Ignacio estaba totalmente equivocado, brutalmente equivocado. De hecho, en sus cartas dice ciertas cosas que cuando uno las lee dice, ¿cómo es posible? De hecho, este fue lo que motivó el libro de Cerenholm. Cerenholm pregunta, ¿cómo es posible? ¿Cómo fue que un movimiento que empezó con un rabino judío de Galilea, ahí por el año 30 de nuestra era, 80 años después, uno de los mayores representantes de este movimiento se ha alejado tanto que ahora considera que el judaísmo es algo incompatible con el cristianismo? Totalmente. No hay para Ignacio, de hecho, no hay el menor grado de acercamiento posible. El cristianismo y el judaísmo son fundamentalmente distintos. Tan es así que uno es lo contrario del otro. 80 años solamente, e Ignacio había experimentado una total desconexión. Cerenholm y Lancaster le llaman a esto the Ignatian Puzzle, el enigma de Ignacio. ¿Cómo es posible que algo se dio tan pronto? Y hoy veremos las razones que motivaron esto, lo que sucedió con Ignacio. Ignacio nació en Antioquía. Antioquía de Siria, si ustedes se recuerdan, era la segunda ciudad más importante para el movimiento del Mesías. Recuerden todo lo que pasó en Antioquía. En Antioquía fue la primera ocasión que se les llamó a los discípulos gentiles de Yeshua cristianos. Fue el primer lugar donde la buena nueva de salvación, la buena nueva del reino, se predicó también a los griegos. Eso nos lo dice Hechos 11, que hasta ese momento se le había predicado únicamente a los judíos, pero algunos que andaban ahí predicaron a los griegos, y se hizo un número de discípulos tan grande que Bernabé tuvo que llamar a Shaul. De hecho, Shaul estaba en Tarso y lo fue a traer para estar en Antioquía. Y dice que estuvieron casi un año ahí, y a los discípulos gentiles se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Luego Pablo fue a otra Antioquía, Antioquía de Pisidia, y luego volvió otra vez a Antioquía de Siria. Fue en Antioquía de Siria que se dio el problema sobre la circuncisión. Fue aquí, en este lugar. En Antioquía fue que algunos llegaron y dijeron, si no os circuncidáis conforme al rito de Moshe, no podéis ser salvos. Antioquía se convirtió en la base de Pablo, era su cuartel general, su base de operaciones, y por ello, como era una ciudad grandísima, de hecho Antioquía de Siria
Josefo nos informa que era uno de los lugares donde más judíos habían en todo el Imperio Romano. Para Roma, Antioquía era una ciudad importantísima, de hecho la tercera ciudad más importante de todo el imperio y obviamente era una ciudad también importante para el cuerpo del Mesías por todo esto que representaba. Ahora, con el paso del tiempo, vimos anteriormente que Antioquía era una ciudad con profundos problemas de antisemitismo. Desde el inicio, Josefo informa que los gentiles, los griegos de Antioquía, resentían todos los privilegios que el pueblo judío tenía. Y en el momento que se dio la primera revuelta judía, ellos querían hacer muchas cosas contra la población judía. Ahora, había tantos temerosos de Dios en Antioquía que era un poco difícil hacerlo. Pero hemos visto también cómo los temerosos de Dios en Antioquía fueron brutalmente martirizados por su asociación con el pueblo judío. De hecho, vimos cómo el apóstata Antíoco de Antioquía introdujo una ley contra el Shabbat. Él prohibió el descanso en el séptimo día y esto vendría a suponer una terrible persecución contra todo no judío que quisiera santificar el séptimo día. En otras palabras, Ignacio nació, imagínense esa ciudad, imagínense qué fue para Ignacio nacer en esa ciudad. Él nace en una ciudad donde todos los griegos odian a los judíos. Hay un antisemitismo en el aire, el antisemitismo se palpa en el aire. Es una creencia nacional el odio al judío ahí. Aparte de eso, él nace en un ambiente donde guardar el Shabbat es algo que se castiga con la muerte. Y aparte de eso, él nace en un ambiente donde hay muchos cristianos que están siendo martirizados solamente por asociarse con el pueblo judío. Entonces, obviamente, si ustedes nacen ahí, tienen todos los motivos del mundo, y recuerden, Ignacio no es judío, tienen todos los motivos del mundo para querer justificar si tan solo mis hermanos cristianos se alejaran totalmente del pueblo judío, totalmente del Shabbat, totalmente de la Torá, y así no serían martirizados juntamente con ellos. Además, ¿acaso no dice Pablo que no estamos bajo la ley? ¿Acaso no dice Pablo, nadie os juzgue en cuanto a día de Shabbat, en torno a luna nueva, comida o bebida? ¿Acaso no está escrito eso? Entonces, obviamente, Ignacio, en ese sentido, es un hijo de su tiempo. Luego vendría la persecución de los días de Domiciano. Dañaría mucho al cuerpo del Mesías y al pueblo judío en el resto del mundo. Y fue este mundo el que rodeó a Ignacio. Y lo hizo, obviamente, un hijo de su tiempo. En gran parte, sus posiciones teológicas son esperadas, no reflejan algo totalmente inesperado, sino era lógico que esto pasaría al nacer en semejante contexto. Y después que Domiciano fue asesinado, Domiciano iba a ser asesinado por su propia guardia pretoriana en el año 96. Muy curioso, ¿se acuerdan que Domiciano era el más paranoico de todos los césares? Él veía que todo el mundo quería conspirar contra él y hasta tenía la famosa frase de que los temores del príncipe nunca son creídos hasta que son demasiado tarde. Y se dio algo, como lo que dice el libro de Job, lo que temes te sobrevendrá. Y Domiciano en su sed por siempre estar alerta de cualquier problema, de cualquier complot en su contra, empezó a las persecuciones y todo eso, y la guardia pretoriana se cansó de él, y en el año 96 lo asesinaron en su cama. De hecho, el Senado romano estuvo tan contento que Domiciano muriera, que en el mismo día que Domiciano murió, ordenaron botar todas sus imágenes. Todas las imágenes de Domiciano, esas imágenes delante de las cuales él forzaba a los creyentes a ofrecer incienso y decir Domiciano, Señor nuestro y Dios nuestro, todas esas imágenes fueron eliminadas de Roma. Estaban tan contentos el Senado de que Domiciano hubiera muerto y en ese momento pusieron como César al venerable Nerva, pusieron como César a un hombre que era querido por el pueblo y Nerva lo primero que hizo fue poner fin a la persecución y cacería de brujas que Domiciano había hecho con los fiscos judaicos. De hecho, Nerva mandó a hacer unas monedas que representaban al pueblo judío y la moneda, la inscripción decía Fisci Judaici Calumnia Sublata, significa la abolición
de la persecución maliciosa del impuesto judío. Nerva ordenó que nunca más se iba a perseguir a nadie debido a que se sospechaba que se desviaba a maneras judías y ningún hombre iba a poder acusar a su amo de haberse desviado a maneras judías y él iba a disolver totalmente la persecución por causa de lo que había hecho Domiciano. Ahora, Nerva era un hombre bueno, trajo esta legislación de él, trajo alivio al pueblo judío, trajo también alivio al cuerpo del Mesías, porque la persecución se calmó un momento. La persecución se calmó por un rato y tanto el pueblo judío como el cuerpo del Mesías pudieron gozar de un pequeño receso. Ahora, el problema es que Nerva solo gobernó un año. Él era un poco anciano cuando empezó a gobernar y solo gobernó en el año 97. Luego, en el año 98, cuando estaba a punto de morir, entrado en años, antes de morir, adoptó como su heredero a un famoso capitán de las huestes de Germania. Él se llamaba Marco Ulpio Trajano y él se convertiría en el emperador de Roma desde el 98 hasta el 117. Gobernó muchos años, 19, casi 20 años, y la historia secular recuerda a Trajano como uno de los buenos césares. Trajano se recuerda como un César bueno, como uno de los buenos emperadores, debido a que él hizo una promesa de alejarse de la injusticia, de alejarse de la rapiña, nunca utilizar su autoridad para quitarle sus pertenencias al pueblo de Roma, y él dijo que iba a gobernar rectamente. Y no solamente eso, también estuvo dispuesto a embarcarse en peleas, en guerras militares para extender los dominios de Roma, traer más riqueza, y el pueblo lo quería. El pueblo de Roma recuerda a Trajano como un buen César. En términos generales, para Roma fue un buen emperador. Ahora, la política de considerar a los cristianos como una superstitio ilícita continuó sin ningún cambio. Mientras en los primeros 8 años de su reinado, Trajano estuvo muy ocupado peleando varias guerras para cesar a ciertos enemigos de Roma, para anexar territorios, pero en el 9º año de su reinado, esto es ahí por el año 107, se recordó de los discípulos, se recordó que habían algo le trajo a colación a esa famosa superstición ilícita de los cristianos. Y él empezó una persecución brutal contra el cuerpo del Mesías en Siria y en otros lugares. E Ignacio, obviamente, era el líder de la comunidad de Antioquía de Siria y obviamente sería apresado. Cuando lo llevaron delante de las autoridades, él testificó de manera osada, dando testimonio al maestro, diciendo claramente ahí delante de las autoridades que todos los dioses de Roma eran falsos, todos los dioses de Roma no son nada más que demonios. El único Dios verdadero es nuestro Dios que mandó a su Hijo, el unigénito, para morir por nosotros. Entonces, cuando él da ese testimonio, se le informa que va a ser sentenciado a morir devorado por las bestias de Roma. Y esto le da unos puntos más en su popularidad, porque recuerden que él es el obispo de Antioquía. La comunicación con los creyentes judíos se ha quebrado. Shimón bar Clofo no tiene la autoridad que tenía Jacob en estas alturas, debido a todo lo que ha pasado, todo lo que hemos visto. E Ignacio, en ese vacío de poder de los creyentes judíos, Ignacio es visto por todos los creyentes del mundo como el obispo más importante. Él es el líder, el supervisor de la comunidad donde Pablo estuvo, donde por primera vez se los llamó cristianos. Entonces él ya era muy respetado. Y ahora súmenle a esto que Ignacio es sentenciado a morir en Roma y él empieza una travesía desde Siria hasta Roma. ¿Y qué hace Ignacio en su camino hacia Roma? Bueno, Ignacio aprovecharía el momento para escribir a las comunidades, a todas las comunidades que él va encontrando en el camino, a los de Filadelfia, a los de Esmirna, a todos, a los efesios. Escribió muchas cartas y en ellas les exhorta a seguir fieles al maestro, les exhorta a soportar cualquier persecución que vaya a venir por él y también de paso predica el absoluto sometimiento a los obispos. Habían 3 temas
favoritos de Ignacio. En todas las cartas, en la mayoría de cartas él hablaba de dos y en algunas habla del tercero. El primer punto era su deseo casi insano de morir. Él tenía una fascinación, no sé, un poco mórbida con la muerte. Cuando, por ejemplo, la persecución de Domiciano y los años de paz con Nerva y los primeros años de Trajano, la persecución cesó, él se sintió triste. Él estaba contento porque él iba a ser un mártir de la fe en los días de Domiciano, pero cuando Domiciano es asesinado y nada le pasa, él se sintió un poco triste y él consideraba que morir por la fe era algo noble y que él quería morir por la fe. Era algo raro, era una fascinación un poco loca que tenía Ignacio con la muerte. Y luego cuando Trajano reactivó la persecución, él estaba muy contento de tener la oportunidad de morir por su fe. De hecho, en una de sus cartas, él dice algo como lo siguiente: él expresa su deseo de ser completamente acabado por los dientes de las bestias y que ellas no dejen nada de mi cuerpo. Eso es algo que él dice en una de sus cartas. Entonces es una fascinación un poco loca con la muerte que tenía Ignacio. De hecho, él lo dice, lo que les leí está en la carta de Ignacio a los romanos en el capítulo 4. Obviamente los discípulos murieron y en el pueblo judío se enseña que si uno tiene que morir haciendo Kiddush Hashem, siendo martirizado por la fe, hay que hacerlo. Uno puede transgredir cualquier mandamiento excepto 3, dicen los rabinos en el Tratado Sanedrín: inmundicia sexual, idolatría y asesinato. Por uno de estos 3 es mejor dar la vida, es mejor morir antes que transgredir uno de estos mandamientos. Y en el caso de un creyente en Yeshua, también se añade negar su nombre. Y obviamente el pueblo judío tiene eso, y miles han muerto en la hoguera, en las persecuciones. Rabbi Akiva murió brutalmente en los días de Adriano, y está bien, los apóstoles también. Ahora, la diferencia con Ignacio es que un judío está dispuesto a morir por Dios, pero tampoco es que se está muriendo de ganas por hacerlo. Él está, como decía Churchill, preparado para ser un mártir, pero sin ninguna prisa para convertirse en uno. Entonces, Ignacio es todo lo contrario. Ignacio se deprime cuando la persecución cesa. Era algo un poco raro, tenía esa tendencia al martirio un poco melodramático y de verdad que quería ser martirizado, tan quería ser martirizado que cuando Trajano lo sentenció a eso, se regocijó. Y entonces en cada una de sus cartas él testifica de que él va preso y utiliza todas las palabras. Lean una carta de Ignacio y van a ver que es una copia de Pablo, una imitación de Pablo. Es como que Pablo fuera una camisa Nike, Ignacio fuera una imitación de esas que venden en el mercado. Él habla igual que él, es una copia. Es graciosísimo ver a Ignacio escribiendo así, que queriendo ser un wannabe de Pablo. Y lo que dice siempre es que va a ser muerto, que voy a ir allá, voy en cadenas y acordaos de mis cadenas y todo esto. Y él dice, no se preocupen, sigan fiel a pesar de que haya persecución, sigan fiel al maestro. Y en ese punto Ignacio es increíble, es un héroe de la fe. El segundo tema recurrente de Ignacio es el total sometimiento al obispo. Ignacio dice que nada puede hacerse sin la autorización del líder. Él es, y esto también está en el judaísmo, es algo que se enseña, el sometimiento del pueblo a los rabinos, a los jueces y todo. Ahora, Ignacio lleva esto a otro nivel. Él dice que de hecho, si hay un grupo de creyentes que no tienen un obispo, esa no es una congregación, dice él. No es para nada eso, una congregación. Todo tiene que ser hecho por el obispo, todo tienen que someterse. El sometimiento a las autoridades es un tema que él dice en cada carta. Y tristemente, el tercer tema a la cual él recurre muchas veces es hablar del judaísmo en los peores términos posibles. Él dice que, obviamente, Ignacio no hace lo que hizo Crisóstomo
de llamar o Lutero, de llamar por quemar la sinagoga, nada de eso. Ignacio no era una persona muy noble, nunca podría haber prescrito violencia contra el pueblo judío. Pero algo que sí hizo fue considerar el judaísmo como algo totalmente caducado. Para Ignacio, el judaísmo tenía fecha de vencimiento y la fecha había pasado años atrás. Era algo que no tenía ningún sentido seguir guardando. Y en las cartas de Ignacio, él aboga por esto. En sus cartas, Ignacio propaga la idea de un quiebre total con el judaísmo. Total. El abandono de costumbres judías, la total incoherencia de ser creyente en Yeshua y vivir una vida judía. Y obviamente esto tiene una lógica. Cuando Ignacio va hacia Roma, se le informa que hay comunidades de creyentes no judíos que siguen guardando cosas judías. Si no hubiera pasado esto, él no hubiera escrito esto. Es decir, desde el momento que él escribe, exhorta a las comunidades a que dejen de hacer cosas judías, es debido a que esto estaba pasando en Esmirna, en Filadelfia y en otros lugares. Y él exhorta de manera tajante contra la observancia del Shabbat y otras cosas. Por ejemplo, veamos algunas de las citas de la carta de Ignacio a los magnesianos, donde es su carta más antitorá, más antijudía. Estas son algunas de las citas. La carta de Ignacio a los magnesianos en el capítulo 8, verso 1 dice así: no os dejéis seducir por doctrinas extrañas ni por fábulas anticuadas que son sin provecho. Porque si incluso en el día de hoy vivimos según la manera del judaísmo, confesamos que no hemos recibido la gracia. Noten esta cita. Aquí él utiliza el lenguaje de Pablo, solo que lo tuerce totalmente. Pablo dijo, los que se justifican por la ley de la gracia habéis caído. En otras palabras, lo que Pablo estaba diciendo es que si una persona buscaba ganar su entrada al mundo venidero, su justificación eterna por conversión al judaísmo, entonces esa era una afrenta a la sangre del Mesías. Era como decirle a la sangre del Mesías, tu sangre no es suficiente, yo la tengo que completar con mi circuncisión. Ahora, noten cómo eso que Pablo dijo dentro del judaísmo, como un debate interno, Ignacio lo tomó para atentar contra el judaísmo. O sea, Pablo contrastó creencia en Yeshua y su sacrificio y en la gracia del Eterno versus salvación por conversión a judío. Eso es lo que Pablo contrastó. Ahora, para Ignacio ese ya no es el caso. Él ha ido como 3 pasos adelante. Para Ignacio, lo que él está contrastando es judaísmo versus gracia. En otras palabras, para Ignacio el judaísmo es una religión legalista, no hay gracia, no hay misericordia, no hay nada. Es más, para él el judaísmo es una fábula anticuada. Otra vez, él está aquí aludiendo a Pablo. Pablo habló de fábulas judaicas que se alejan de la verdad. Y obviamente Pablo pudo haber tenido en ese momento ciertos midrashim o ciertas tradiciones que se alejaban de la verdad, que algunas veces se ocupaban para atacar a los creyentes. Y Pablo llamó a esos mandamientos de hombre y fábulas judaicas que se alejan de la verdad. Ahora, Pablo en ningún momento dijo que todos los mandamientos de hombre y que todos los midrashim son fábulas que se alejan de la verdad. El único punto donde Pablo tenía ciertos conflictos era cuando una tradición oral se alejaba de la verdad e iba en contra de la Torá. Ese era el único problema de Pablo, porque el mismo que escribió eso en Tito 1:14 fue el mismo que escribió que Janes y Jambres habían resistido a Moisés. Janes y Jambres no está en ningún lugar de la Torá escrita, sino que está en los midrashim, está en la tradición oral judía. Entonces, ¿cómo es que Pablo diga, por un lado, que hay fábulas judaicas que se alejan de la verdad, y por otro lado él cita esa tradición judía? Bueno, la respuesta es que para Pablo la tradición judía no es mala en sí misma. Hay ciertas cosas dentro de la tradición que podrían no ser correctas, dice Pablo. Está bien, no hay problema con eso. No, de hecho, hasta el día de hoy, en materia de Agadá, hay libertad para un judío para creer o no creer ciertos midrashim agadot. No hay ningún problema con eso. Ahora, Ignacio da otro paso. Para él, todo el judaísmo es una fábula anticuada.
y no es para nada de provecho. Es más, él considera el judaísmo una doctrina extraña. ¿Se pueden imaginar eso? Algo increíble. Es decir, el movimiento empezó siendo un movimiento judío y de repente Ignacio se ha convencido que el judaísmo es una doctrina extraña, una fábula anticuada y que es algo que está contra la gracia. Por si quedaba duda, miren su siguiente cita. Es absurdo hablar de Jesucristo y al mismo tiempo practicar el judaísmo. Para Ignacio, ser creyente en Yeshua y practicar el judaísmo es absurdo, es como un círculo cuadrado, es una locura. Dice, y aquí viene algo rarísimo, dice, el cristianismo no basa su fe en el judaísmo. Miren esto es algo increíble. El cristianismo no basa su fe en el judaísmo, sino el judaísmo en el cristianismo. Esto es raro. ¿Cómo es posible? Ustedes se preguntan, ¿de qué está hablando Ignacio? ¿Acaso está loco? Claro que el cuerpo del Mesías basa su fe en el judaísmo. El judaísmo es la religión original de Hashem, del pueblo judío. ¿Cómo es que Ignacio dice que el judaísmo se basa en el cristianismo? ¿De qué está hablando Ignacio aquí? Bien, para decodificar un poco, descifrar lo que Ignacio piensa, es importante trasladarnos a su mente. Según Ignacio, en la lectura de Ignacio de las cartas de los profetas de la Torá, cada vez que un profeta antiguo, por ejemplo Isaías, Oseas, Jeremías, llegaba a la revelación del Mesías, cada vez que por ejemplo, según él, cuando Isaías, por ejemplo, tuvo la revelación de que el Mesías moriría por nosotros, en Isaías 53, según él, en ese momento Isaías entendía, wow, o sea que la salvación solo es por la gracia de Dios y porque el Mesías va a venir a morir por mis pecados. En ese momento, Isaías dejaba de ser judío. En ese momento, Isaías dejaba el Shabbat, dejaba de comer kosher, todo eso, y se movía a una fe eterna. Se movía al cristianismo. En otras palabras, para Ignacio, todos los profetas fueron cristianos. Algo similar a lo que dicen hoy los musulmanes. Si ustedes le preguntan a un musulmán, ¿cuál fue la religión de Abraham? Ellos le van a decir que Abraham era musulmán, que Jesús era musulmán, que los apóstoles eran musulmanes, que David era musulmán. Entonces, claro, para nosotros es una locura histórica, es revisionismo histórico de la más baja categoría decir semejante cosa. Pero eso era lo que Ignacio creía. En otras palabras, para Ignacio, cuando los grandes de antaño, como David, como Isaías, Oseas, Habacuc, todos ellos cuando ellos llegaban a la revelación del Mesías, el Cristo que iba a venir, ellos abandonaban el judaísmo y se convertían en cristianos. Todos eran cristianos, así como hoy los musulmanes piensan que todos los santos de antaño eran musulmanes. Y quizás para esto es algo que no está claro, se sabe qué pensaba Ignacio, pero no se sabe cuál era la base bíblica que tenía, pero muy probablemente él apelaba a estos versos como por ejemplo Isaías 1, donde dice el Shabbat me es abominación, la luna nueva no la puedo soportar, convocar las festividades es algo que mi alma está harta, y esos versos como por ejemplo de Oseas, no quiero sacrificio, quiero bondad, quiero y no sacrificio. Entonces, esos versos Ignacio los interpretaba de la siguiente manera. Aquí dice Isaías que el Shabbat no lo puedo soportar, proclamar fiestas solemnes me tiene hastiado. Esto significa que Isaías ha entendido que los rituales judíos son inertes, son vacíos, y ahora Isaías es cristiano. Cuando él oía que Oseas decía, por ejemplo, que misericordia quiero y no sacrificio, entonces él pensaba que Oseas ya había llegado a la plena realización de que los sacrificios de animales eran completamente redundantes, completamente vacíos, y él ya creía en Cristo para su redención. Cuando él leía que Jeremías decía que el arca del pacto no iba a venir más a memoria, que él no les había instruido para nada al pueblo en torno a sacrificios, holocaustos, lo que dice Jeremías en Jeremías 7, yo no hablé a vuestros padres cuando salieron de la tierra de Egipto sobre sacrificio, holocausto, yo lo que les dije fue oír mi voz. Ignacio leía eso y él decía, aquí está, Jeremías aquí se convirtió al cristianismo. Entonces, por eso es que Ignacio dice que el cristianismo no basa su fe en el judaísmo, porque para él, en su interpretación, Moisés era cristiano
Isaías era cristiano, Oseas era cristiano, Malaquías era cristiano, todos eran cristianos. Entonces él dice, el judaísmo basa su fe en el cristianismo. ¿Por qué decía él eso? Porque el judaísmo está leyendo todos los libros que los cristianos de antaño escribieron. Entonces, cuando el judaísmo lee a Moisés, el judaísmo está leyendo al cristiano Moisés. Y cuando el judaísmo lee a Isaías, él está leyendo al cristiano Isaías. Por eso es que él dice, es absurdo hablar de Jesucristo y del judaísmo. El cristianismo no basa su fe en el judaísmo. Es el judaísmo el que se basa del cristianismo. Claro, a nosotros nos parece esto la más abyecta locura, pero para Ignacio esto hacía sentido. Y recuerden que él no es un don nadie, él es el obispo de Antioquía, la ciudad más importante después de Jerusalén. Y no solamente eso, él es un hombre muy íntegro, admirado por la gente. Y no solamente eso, él va en camino a ser martirizado. Entonces, a toda la influencia, toda la autoridad que él tiene, añaden el factor emocional. ¿Cómo nos comportamos nosotros con una persona que va camino a ser muerto por su fe? ¿Qué nos inspira? ¿Nos inspira la gana de discutir con él? Para nada. Nos inspira pasión, nos inspira tristeza, nos inspira admiración, nos inspira respeto. Entonces, Ignacio anota puntos más en su influencia porque él va camino a la muerte. Entonces, obviamente, todo el mundo ve a Ignacio con admiración y está más pronta a recibirle, a escucharle, porque es el venerable obispo Ignacio que va camino a la muerte. Entonces, debido a su martirio, esto lo hace todavía más influyente de lo que ya era. Miren esta otra, está también en la carta a los magnesianos en el 9. Así pues, aquellos que habían andado miren, aquí está lo que les decía. Así pues, aquellos que habían andado en prácticas antiguas, o sea, cuando Isaías guardaba el Shabbat, comía kosher, se circuncidaba, alcanzaron una nueva esperanza. Isaías llegó al pensamiento que el Mesías iba a venir a morir por sus pecados. Ok, ¿qué le produjo eso a Isaías? Sin observar ya los sábados, sino moldeando sus vidas según el día del Señor. Entonces, para Ignacio, cada vez que alguien, uno de los santos de antaño, llegaba a la plena realización que el Mesías iba a dar su vida por él, entonces él abandonaba todo y él dejaba de ser judío y se convertía en el cristiano. En otras palabras, para Ignacio, el cristianismo no empezó ni siquiera en la crucifixión. El cristianismo es la religión eterna que han tenido todos los que han sido salvos. Todos eran cristianos, similar a lo que el Islam cree el día de hoy. Entonces, imagínense el impacto que esto tuvo. Todos los creyentes veneraban a Ignacio porque él va camino a la muerte, va a ser devorado. Obviamente, cuando lo menos que te puede despertar ver a un gran líder espiritual siendo llevado y él va tranquilamente con la frente en alto a que se lo coman los leones en el Coliseo, lo menos que te inspira es empatía. Tú dices, wow, qué increíble este hombre, es algo increíble. Va camino a la muerte y ni va preocupado, va sonriendo. Pareciera que nada le molesta. Él está tan feliz de dar testimonio de su fe. Entonces, él es el obispo de Antioquía, la ciudad más grande del cuerpo del Mesías después de Jerusalén. Él predica la absoluta sumisión a tu líder. No puedes ni sueñes hacer algo diferente a lo que tu obispo dice. Ok, el judaísmo es algo abolido, ya caducó. Eso es una cosa que expiró. El judaísmo para él es como un yogur ya viejo, ya de esos de la refri que se te olvidó comerte, está nacido, ya no hay nada que hacer con el judaísmo. Y aparte de esto, va a morir en la arena, entonces todo el mundo está ya preparado para aceptar todo lo que él dice. Ignacio es la persona que le da al cristianismo una justificación teológica de apartarse del judaísmo. Obviamente esto también lo había creado todo el vacío de autoridad y todo lo otro. Cuando el pueblo, sociológicamente, cuando de un grupo te excluyen, si a ti te dicen, tú no eres parte del grupo A, la respuesta natural del excluido es formar una sociedad B que se define en contraposición al grupo A, ¿verdad? Eso es sociología básica. Entonces, obviamente, después de la persecución de Domiciano,
después que autoridades judías como Rabán Gamaliel dice, nosotros no tenemos nada que ver con los cristianos, ellos son los que han estado en el proselitismo activo de la gente de Roma, señor Domiciano, nosotros no tenemos nada que ver con esos señores, es más, vamos a hacer una bendición para expulsarlos de la sinagoga, y la Birkat Jaminín se da, y entonces, obviamente, el sentimiento de exclusión que tiene nuestros hermanos gentiles en Yeshua genera que Ignacio quiera hacer un grupo B y que quiera justificarlo de algún modo. Si el cuerpo del Mesías seguía viendo al judaísmo con nostalgia, con admiración, entonces para Ignacio se corre el riesgo de que muchos cristianos se hagan judíos. De hecho, tienen toda la motivación del mundo. Por ejemplo, si el cristianismo, si el cristiano se convierte en judío, negando a Yeshua, blasfemando de su sangre, y en ese momento siendo aceptado en el judaísmo, él se escapa de la persecución por ateísmo. Recuerden que el judaísmo tiene una exención de no adorar a los dioses de Roma, de no adorar al emperador. Pero para un gentil creyente eso no es una opción. Él está obligado por la ley cívica romana a adorar al emperador. Entonces había una motivación lógica para convertirse al judaísmo. Entonces Ignacio tiene muchos motivos para hacer esto. Él lo hace para darle al cristiano una identidad nueva. Él les quiere decir, nosotros no basamos nuestra identidad en el judaísmo. Para nada. No tenemos nada que envidiarle al pueblo judío. En otras palabras, Ignacio termina haciendo lo que Pablo animó a los creyentes de Roma a no hacer. Él dijo, no te jactes contra las ramas, porque tú sabes que no eres tú el que las soporta, sino ellas a ti. No te jactes contra la raíz, porque es la raíz la que te tiene ahí. Las ramas desgajadas, tú no te jactes contra ellas, porque poderoso es Dios para volverlas a poner bien. Entonces Ignacio terminó haciendo exactamente lo mismo que Pablo se temía. Y aquí hay un sumario de los 5 puntos de por qué Ignacio tenía mucha influencia. Antioquía fue el primer lugar donde las buenas nuevas fueron anunciadas de manera abierta y activa a los no judíos, tanto así que hubo muchos conversos y se hizo necesario que Bernabé llevara a Pablo, en Hechos 11, del 19 al 25, y el nombre Christianus se crearía en Antioquía, como nos informa Lucas. El debate de Hechos 15, de hecho, sobre la relación entre creyentes judíos y no judíos, fue producido por un problema en Antioquía. De hecho, fue en Antioquía cuando Pablo le resistió cara a cara a Pedro. Entonces, también eso, obviamente, ¿ustedes creen que no quedó en la psiquis de los creyentes judíos y de los creyentes gentiles de Antioquía ese desacuerdo que hubo entre Pablo y Pedro? Muy probablemente nunca se terminó de sanar al 100% en un aspecto sociológico la relación entre judíos y gentiles creyentes. Ese incidente obviamente marcó. Antioquía era una comunidad importantísima, una ciudad importantísima para el Imperio Romano por su población y por la importancia. Era la ciudad más importante de la región de Siria. Antioquía, como hemos visto, tuvo muchos problemas en los albores de la primera revuelta judía, el antisemitismo galopante, la ley contra el Shabbat, impulsada por Antíoco de Antioquía, mismos que hicieron que la comunidad de los creyentes de Antioquía tuviera un incentivo de supervivencia para alejarse del pueblo judío y de toda práctica judía. Y finalmente, después de Jerusalén, Antioquía era la ciudad más importante para todo el movimiento del Mesías, al haber sido la sede de operaciones de Pablo, toda la relevancia que tenía. El líder de Antioquía sería la voz más importante después de los hechos de la primera revuelta judía y el decremento de la comunicación y la influencia de los discípulos judíos. Y podríamos añadir un sexto factor: Ignacio va a ser martirizado. Entonces, con un mártir tú no discutes. Si sabes que alguien se va a morir en los próximos días, te guardas un poco la crítica, te guardas un poco el desacuerdo, y peor si es el obispo de Antioquía, peor si es un anciano ya de 80 años, que está convencidísimo de las cosas. Entonces, Ignacio es un triste caso en donde una persona que es sincera, una persona que es recta, está totalmente equivocado en torno a su lectura de las cartas de Pablo. Y obviamente la voz de Ignacio iba a hacer un impacto increíble. A partir del año 107, todos los creyentes
en Yeshua iban a leer sus cartas, iban a leer la carta de Ignacio, ¿no has oído lo que el obispo de Antioquía dijo a los magnesianos? Él dice que no tenemos que ver nada con el pueblo judío. ¿De verdad eso? Y sí, nada, absolutamente nada. ¿Para qué vas a estar guardando el Shabbat? ¿Para qué vas a dejar de trabajar en un día? No, es más, los apóstoles, ¿no has leído? Ignacio nos enseñó que en Hechos capítulo 20 y 21, Pablo guardó el día del Señor. Ellos se reunían el primer día de la semana. Y también Ignacio dice que en 1 Corintios 16 reúnan una ofrenda cada primer día de la semana. Y todo eso empezó a generar que el cuerpo del Mesías empezara a definirse en contraposición, al sentirse excluidos, al sentirse echados. Entonces, el cuerpo del Mesías, sociológicamente hablando, hizo lo más natural del mundo, empezar a formar una sociedad que se definía en contraposición al otro, algo similar a lo que vemos en el protestantismo. En el protestantismo, en los primeros años y hasta el día de hoy, ¿cuál es la identidad de un protestante? Es no ser católico. Es así como se define un grupo cuando ha habido tanto roce y tanto problema. Entonces, Ignacio es uno de las piezas más del rompecabezas de la separación entre el cuerpo del Mesías y el pueblo judío. Y en este viaje que hemos hecho al siglo I, obviamente hay que aprender qué salió mal para nosotros hacer lo que se llama tikkun olam, lo que se llama la rectificación, no caer en lo que se cayó en el pasado y aprender por qué sucedieron estas cosas y cuál debe ser nuestro rol. Nos faltan solamente 2 piezas en el rompecabezas para completar toda la serie de enseñanzas sobre la separación entre el judaísmo y el cristianismo. Espero que esto haya sido de bendición, que la honra y la gloria sean para nuestro grande y poderoso Dios, quien nos ha dado todas estas increíbles fuentes, quien estamos viviendo en los días del profeta Daniel, cuando él dijo que la ciencia, el conocimiento se aumentaría, y eso en todos los ámbitos, en el ámbito tecnológico, en el ámbito de la Torá. Tenemos la oportunidad de reunirnos de manera virtual, algo totalmente imposible hace unos siglos, y bendito sea el Eterno, que hoy estamos en los días de la restauración de todas las cosas, y veremos prontamente a nuestro Señor en el aire. Que sea su voluntad adelantar su venida prontamente en nuestros días. Amén.